¿Qué tal? Buenas tardes. El objetivo de este video es para que vayan a hacer la configuración o hagan la configuración de barrido de parámetros en Multisim. Para ello, estoy manejando una fuente en CD de 10 volts, resistencia de 220, y aquí les estoy pidiendo que hagan las comparativas del diodo 4001 y 4148. Eh, Cada uno de ellos tiene un propósito específico, entonces en características son totalmente diferentes. Bueno, para ello se van a barrido de parámetros. Aquí repito, son parámetros, vamos a hacer un barrido de parámetros anidados, dado que les pido dos barridos, es decir, un barrido tanto en voltaje y un barrido también en cuanto a temperatura, con el objetivo de que ustedes vean las variaciones que existen de corriente y voltaje cuando el diodo es sometido a diversas temperaturas. Cabe aclarar de que aquí se está especulando de que se está trabajando a una temperatura constante a pesar del barrido de temperatura. Otro barrido interesante sería que ustedes hagan ese barrido de temperatura para que vean cuál es el efecto corriente-voltaje en el tiempo, que es casi similar a como les voy a mostrar en este video. Bueno, se van a barrido de parámetros. En este caso vamos a barrido dispositivo, dado que tenemos tres opciones. Se van a dispositivo, es el único diodo que tenemos aquí. Bueno, tengo D2, pero en este caso no tiene ninguna funcionalidad en el circuito. Se van a barrido de temperatura. Vean que aquí nos da otras opciones. Vamos a hacer variación nada más de temperatura. Y le damos un barrido lineal desde menos 272 grados centígrados hasta 273. Voy a hacer en este caso incrementos de 60.7 grados centígrados, para lo cual me va a dar 10 puntos de simulación dentro de este rango. En su caso les pido con incrementos creo de 50 grados, entonces tendrían que ustedes que modificar esta parte para que puedan ver la variación correspondiente. En más opciones se van a barrido anidado. Vean que tenemos puntos de operación en CD, análisis en AC, análisis en una única frecuencia, es como si fuesen hacer análisis fasorial a un tono, análisis transitorio y análisis barrido anidado. En este caso nos vamos a barrido anidado y le voy a dar editar parámetros, y aquí es donde voy a hacer el barrido de la variación de voltaje, porque es lo que yo requiero ver cómo varía la corriente a medida que yo voy incrementando el voltaje. Acuérdense que el voltaje, una vez que se polariza, máximo va a llegar en este caso como a 0.65 volts. Así que se van a barrido de parámetro de dispositivo, en este caso la única fuente que estoy usando, B1, parámetro en DC. Vean que tenemos varios, de los cuales solamente el que nos interesa en este caso es DC. Valor actual de 10 y tipo de barrido lineal con un valor inicial de menos 10 a 10. ¿Con qué objetivo? Para que ustedes puedan verificar cómo se comporta en estado inverso y por consiguiente en la región activa. Aquí vean que le estoy dando incrementos de 500 milivolts, es decir, ya sea que yo configure cuántos puntos de barrido quiero o que yo determine cuántos, con respecto a cuántos incrementos eh, quiero dentro de una sola gráfica, y para ello me da automático uno u otro. Por supuesto, se van a más opciones, le dan punto en operativo en CD, porque no vamos a hacer análisis transitorio, repito, ese es barrido de parámetros, es decir, estoy haciendo variación de corrientes y voltajes al mismo tiempo, va en una sola gráfica. Así que le doy resultados en una sola gráfica, le doy a aceptar, y aquí también es importante que le pongan agregar todos en una sola gráfica. Una vez que ya tengan toda esta configuración de ambos parámetros, le dan, corren la simulación, y por supuesto aquí van a esperar porque son barridos anidados. Entonces vean que en este caso ya me empieza a proporcionar las gráficas lentas, porque repito, son análisis, hagan de cuenta que son dos ciclos force que están trabajando, que están generando aquí. Entonces, ese es lo que van a analizar, van a ver cómo va la variación. Aquí la nomenclatura que tiene los ejes de cierta forma está mal. Ahorita que termine la simulación y vemos qué significa cada uno, qué es lo que van a analizar o cómo interpretarlo, ¿no? Bueno, vean que aquí en mis cursores, mis leyendas de cursores me especifica que estoy analizando corriente
del diodo contra el voltaje del diodo, ¿sí? Y eso para que pueda generar sus curvas de polarización y ven. Entonces, aquí a un ladito me va a decir con respecto a qué temperatura estoy generando cada simulación, cada barrido. Entonces, de hecho, cada imagen me muestra con un color diferente para que ustedes puedan identificarlas con más claridad. Este parámetro que tienen aquí corresponde, sí, a lo que es corriente. Esto de aquí, el parámetro X, porque por eso estoy haciendo mi barrido. Vamos a ponerle aquí el eje izquierdo. Y a ver, eje izquierdo, aquí está. Este parámetro es corriente en amperios o miliamperios en este caso. El parámetro inferior dice que es DC, pero en este caso viene siendo voltaje, voltaje en DC. Voltaje en DC, el cual está dado en volts. Entonces, aquí estamos haciendo un barrido de parámetros de corriente voltaje, pero vean que cada gráfica me representa a una temperatura diferente, a una temperatura específica. ¿Sí? ¿Qué es lo que les muestra aquí? Entonces, esto va relacionado a la parte del tema que corresponde a la resistencia dinámica, que vean que es diferente en a cada temperatura, pues. ¿Sí? Entonces, esto es de manera hipotético porque estamos asumiendo de que el diodo está trabajando ante todo este potencial que está variando la fuente, ¿sí? Nos está dando esta corriente, pero a una temperatura definida. Entonces, aquí, en este caso, vean que en la señal, en la gráfica dorada o amarilla, corresponde a una temperatura de 273 grados centígrados. ¿Sí? Es decir, yo estoy sometiendo que estoy variando los potenciales de la fuente para que haya una variación de corriente, que en este caso es limitada por la resistencia. Y de acuerdo a ello, indiferentemente de qué potencial tenga de menos 10 hasta 10 volts, la temperatura se va a mantener constante. Entonces, sabemos que en la realidad esto, vaya, pues viene siendo lo contrario, es decir, que la temperatura va a comenzar a variar de acuerdo al flujo de electrones, es decir, al flujo de corriente que fluctúe en el diodo. Que recuerden que entre más corriente, por supuesto, más fluctuación de electrones y mayor temperatura se va a generar en el dispositivo, que eso va a ser la potencia disipada. Bueno, espero que con esto les ayude a realizar la última parte de la práctica que les estoy pidiendo. Bueno, la práctica número 1 que tienen para el próximo martes máximo para entregar. Hasta luego, excelente tarde.